son fundamentales para nosotros como iglesia. Ellos están presentes en la enseñanza en esta mañana. Vamos a recordar esos pilares. El primero, adoración. Existimos para adorar al Señor. Número 2, comunión. Existimos para tener comunión los unos con los otros. Número 3, evangelización o evangelismo. Existimos para comunicar la palabra de Dios. Y número 4, servicio. Muy bien. Este pasaje es un pasaje tan trascendente para nosotros. Quiero pedirles que me acompañen leyendo este versículo 5 de Primera de Pedro. Juntos dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuán importante es esto? Este versículo entonces condensa al lado del versículo 6, versículo 9, los 4 pilares que estamos enfatizando como iglesia. La iglesia entonces es un edificio. Es interesante la figura que utiliza Dios aquí, ¿verdad? ¿Quién no conoce un edificio? ¿Quién no conoce una casa? Vivimos en ello. Todo el mundo tiene una casa o vive en una casa, pero se relaciona para eso. Es la figura que el Señor utiliza. Ahora, una casa se edifica, se construye con una variedad de elementos. Con una variedad de elementos. El Señor aquí pone a las piedras como si fueran piedras vivas, porque nosotros somos seres vivos. Y Jesús entonces es la piedra viva principal, la piedra que da vida a las demás piedras que somos nosotros, pero también Él es la base, la piedra principal sobre la cual estamos puestos. Y Jesús es la última piedra, dice que es la piedra del ángulo, o sea, la piedra que cierra el edificio. Jesús entonces es el elemento esencial y solo es posible ser edificados en Él. En la introducción, la iglesia es un edificio vivo, es un edificio espiritual. Nuevamente, el énfasis es que somos un edificio espiritual. ¿Eso qué significa? Hombre, que lo que Dios hace es utilizar la figura natural, la figura tangible para llevarla al escenario espiritual. Así como Él dice que es un cuerpo con la iglesia y que ese cuerpo lo dirige Él, ahora Jesús está utilizando otra figura. La iglesia es un edificio compuesto de piedras vivas, de personas que son vida, que son vivas porque Cristo Jesús les infundió la vida y los mantiene vivos. Ese elemento es esencial. Entonces, la iglesia, además de ser un edificio vivo, espiritual, la iglesia depende y dependerá de Jesús. Por esa razón Jesús aparece como la piedra que es viva, la piedra que vivifica a las demás piedras, la piedra que es el fundamento y la piedra que cierra el edificio. Fuera de Jesús no hay nada. No tenemos nada fuera de Jesús. Y todo lo que somos nosotros ahora y por la eternidad es lo que Jesús hace en nosotros. Lo que es Jesús, eso es lo que nosotros somos. Entonces, la iglesia es un edificio compuesto por piedras vivas que tienen vida. Pero también otro elemento de la iglesia es que, ¿cuántos edificios aparece ahí? ¿Cuántos edificios? 10, ¿verdad? ¿10? No, uno solo. Dice el versículo como edificio, como una casa espiritual, una sola. La iglesia es una sola casa espiritual. Otro elemento interesante es que cuando estaban en Israel toda la ciudad construida,
toda la ciudad construida, había una casa que sobresalía. Había un edificio que sobresalía. ¿Y sabe cuál era ese edificio? Un edificio que demostraba que ahí estaba el Señor. Un edificio que demostraba que ahí se adoraba a Dios. ¿Cuál es ese edificio? El templo. El templo. Inicialmente fue el tabernáculo. Cuando estaba toda la nación de Israel peregrinando, había una carpa, había una carpa que sobresalía. ¿Cuál era la carpa esa? El tabernáculo. Pero una vez se acentuaron en Israel, el templo sobresalía. El templo de Salomón era algo exuberante, impresionante. El templo donde se adoraba a Dios, había actividad todos los días, día y noche. Ustedes vieron lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Había una cantidad de músicos. La Biblia nos habla de 4,000 músicos. Y por turnos estaban continuamente adorando a Dios. Levitas, sacerdotes. El templo era una ciudadela que no cerraba sus puertas. Todo el tiempo había actividad. Y esa actividad demostraba entonces que la adoración a Dios no cesa. No cesa. Ese templo fue diseñado para mostrar lo que está pasando allá en el cielo. Y eso es lo que nosotros somos hoy en día espiritualmente. Somos una casa espiritual compuesta por diversos ladrillos, diversas piedras que somos cada uno de nosotros. Y la función sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Adorar a nuestro Dios. ¿Cuál es? Versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay otra cosa que se enfatiza aquí. Jesús. Solo puede haber crecimiento por, en y desde Jesús. El crecimiento de la iglesia, la unidad de la iglesia depende de Jesús, depende de la relación que se tiene con Jesús. Y por esa razón vamos a encontrarlo como un elemento esencial y básico. Solo hay crecimiento en la persona de Jesús. Solo hay adoración en y por la persona de Jesús. Solo se es la iglesia en y por Jesús. Fuera de Jesús no hay iglesia. Hoy hay muchos grupos que se hacen llamar iglesia. La iglesia La Milagrosa, la iglesia de Sión, la iglesia Nueva Jerusalén, la iglesia lo que sea. El nombre no importa. Lo que importa es la relación que se tiene con Jesús. Esa es la clave. Porque sin Jesús no hay iglesia. Como dice un himno, sin Cristo no hay verdadero cristianismo. Sin Cristo solo reina Satán. Esa es la realidad. Entonces Jesús es la piedra viva que da vida. Jesús es la piedra preciosa. Jesús es la piedra principal. Jesús es la piedra que es cabeza del ángulo. Pero Jesús también es el fundamento de la iglesia. Número 1, el versículo 4 dice: acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué debemos acercarnos a Jesús? Porque Él es la piedra viva que da vida. ¿Por qué debemos acercarnos a Jesús? Porque Jesús fue desechado por los hombres. Y la Biblia dice que solo hay dos clases de personas frente a Jesús: aquellos que lo reciben y aquellos que lo rechazan. Los que lo reciben, entonces aceptan que Jesús es el Señor, que Jesús es la piedra principal, que Jesús es el todo. Y se sigue a Jesús, es frente a Jesús. El día que estés frente a Jesús dándole cuenta de sus acciones, allí no va a estar el pastor, no va a estar el hermano, no va a estar mi papá, no va a estar mi mamá, no va a estar el primo, el compadre. Estarás Jesús y tú. Y tendrás que dar cuenta de tus acciones a Jesús. A Jesús. Y hoy, no importa si dependes del hermano fulano de tal, no importa si dependes de la organización que sea, pero si no dependes de Jesús, Jesús es el único que está construyendo una iglesia verdadera, una iglesia eterna. Entonces dice el versículo:
acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Jesús es la piedra que da vida. Jesús es la piedra escogida. Jesús es la piedra preciosa. Ese es el valor de Jesús. Solo hay dos opciones frente a Jesús. O te acercas a Jesús o te alejas de Jesús. No hay más. Acercarse entonces indica acudir a Cristo para que Cristo te edifique, porque es el único que edifica. Acercarse a Jesús es acudir a Jesús para adorarlo, para reconocer su valor, para reconocer su señorío. Hermanos míos, vale la pena recordar esta confrontación de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, y yo les declararé: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes no los conozco. Oiga, pero ¿cómo así que no les conozco? Si le decían a Jesús Señor, pero no hacían lo que Jesús les dice. Preocúpate por eso. Preocúpate no por hacer lo que te dicen los hombres o las organizaciones humanas o los sistemas religiosos humanos. Preocúpate por cómo está tu vínculo con Jesús, el que está construyendo su iglesia. Acercarse es estar de acuerdo mentalmente con Cristo. Esa es entonces nuestra tarea. ¿Cuáles son las razones por las cuales acercarnos a Jesús? Primero, porque Cristo es la piedra viva que da vida a todo aquel que se acerca a Él. Segundo, porque Cristo es desechado por los hombres y por aquellos que lo aceptan, que lo reciben. Entonces, ¿cuál es la posición tuya? ¿Cuál es la posición tuya? Miren ustedes, una vez llegó el Señor Jesús y llamó a unos seres humanos para que le siguiera. Ven, sígueme. Y hubo uno de ellos que le dijo: Señor, déjame hasta que entierre a mi papá. Cuando mi papá se muera, entonces yo te sigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dice el Señor que si a alguien no está dispuesto a ponerlo a Él en primer lugar de su vida, no es su seguidor. Hermanos, hay muchas personas que se consideran buenos religiosos, pero Jesús no está en el primer lugar de sus vidas. Hay otras prioridades. Hay otras personas que superan a Jesús. Eso es completamente contrario a lo que es la estructura de relación genuina, real con Jesús. ¿Por qué razón entonces debemos acercarnos a Jesús? Porque Cristo fue y es el escogido de Dios para dar vida al edificio espiritual que se llama la iglesia. Vamos a recordar entonces que nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo es una sola estructura espiritual, y tiene un solo director. ¿Cómo se llama este director? Cristo. Tiene una sola cabeza. ¿Cómo se llama? Cristo. Asegúrate que Jesús es el líder que tú estás siguiendo. Cristo entonces es la piedra preciosa, es la piedra más valiosa para todos los creyentes. Ahora te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Voy a pedir que retrocedamos al versículo, al punto A, para que leamos ahí. Número 1, somos edificados acercándonos a Cristo. Quiero pedirles que leamos el versículo 4 juntos, todos. Dice así: acercándonos.
Ese es Jesús. ¿Jesús es precioso para ti? ¿Jesús es el escogido para ti? Pues para Dios lo es. Vámonos al número 2. Entonces somos edificados como casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. Vámonos un momentico. Vámonos para la casa de nosotros. ¿Por qué la casa se llama casa? El término casa en la Biblia enfatiza más la relación existente entre los miembros, entre las personas que están en la casa. ¿Otra vez? La casa significa que hay un padre y que hay unos hijos y que esos hijos reconocen que hay una autoridad sobre ellas y esa autoridad se llama el Padre. La casa significa, cuando la Biblia dice la casa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el concepto es la relación entre el papá y sus hijos. Una casa es un lugar donde hay una autoridad y esa autoridad es Dios. La iglesia entonces es eso. La iglesia es la iglesia cuando la autoridad de la iglesia o la autoridad de los creyentes o la autoridad de los feligreses es Dios. Y si alguien no tiene a Dios como su autoridad, esa no es la casa de Dios. La casa de Dios no es las paredes. Y bien decimos nosotros, vamos a la casa de Dios porque vamos a adorar a Dios. Y está bien dicho cuando yo soy capaz de demostrar con mi vida que hay alguien que tiene dominio sobre mí. Hay alguien que ordena y yo obedezco. Eso es lo que significa Padre. Que Dios entonces es el que da las órdenes. Y eso es lo que debe identificar a la iglesia. La iglesia es la iglesia cuando Dios es el Padre, como dice ahí en Timoteo, ¿recuerdan? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están hablando? Al pastor Timoteo. ¿Y qué le está diciendo su maestro Pablo? Acuérdate que ese lugar donde tú estás allá no es la casa tuya, es la casa de Dios. Y aquí entonces cambian las cosas. La prioridad no soy yo, la prioridad es el papá, Dios. Hay un orden. Vivimos en un mundo patas arriba, en un mundo de desorden, en un mundo que no reconoce la autoridad. Pues la iglesia de Dios, sí, hay una autoridad. ¿Y quién es esa autoridad? Dios. Y es el único que tiene el derecho de ejercer el dominio sobre su iglesia. Número 3, somos edificados como sacerdocio santo. Dice el versículo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vamos un momentico para el Antiguo Testamento para entender esta figura. ¿Recuerdan ustedes? Allá en Israel habían 12 tribus y de esas 12 tribus Dios escogió una para que de allí salieran los sacerdotes y levitas. Y ellos eran los encargados de adorar a Dios. ¿De qué tribu salían los músicos de Israel? No, es que allá de la tribu de Benjamín hay un muchacho que toca bien la guitarra. No, señor. Vaya para allá porque tiene que ser de la tribu de Leví. No, pero es que allá el de Rubén, el de la tribu de Rubén toca bien la batería. No, señor, aquí no se vale porque hay un orden establecido por Dios. O sea, lo que Dios está diciendo es lo siguiente, hermanos. Vamos a unirnos ahí porque ahí tenemos otro versículo
El versículo que sigue, en la siguiente imagen, quiero pedirles que me acompañen leyendo bien fuerte. Dice así: mas vosotros sois ay, ay, ay. Hermanos, nosotros como los sacerdotes, interesante, los sacerdotes no se podían casar con cualquier mujer. ¿Sí recuerdan? No se podían casar con cualquier mujer. ¿Por qué? Porque si se casaban con mujeres de otras tierras, ellas influían sobre ellos, como ocurrió en el caso de Salomón. ¿Sí recuerdan? Desviaron el corazón. Los sacerdotes no podían vivir como querían, los levitas tampoco. Ellos tenían que vivir una vida santa, apartada del sistema del mundo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora. Dios nos está recordando hoy a cada uno de nosotros que hemos creído que nosotros tenemos un linaje escogido. Claro, si yo es que yo pertenezco a una de las familias importantes de Riohacha, de La Guajira. Hermano, hay una familia mejor, hay un linaje mejor. Es al linaje de Dios el Padre, a través de su Hijo. Y sobre ese linaje no hay algo igual. Nosotros pertenecemos a la familia más importante del universo, donde Dios es el Padre. Y Él nos ha engendrado y tenemos su naturaleza y tenemos su carácter y tenemos su forma de ser. Eso es lo que somos nosotros. Y Dios ahora nos está recordando esa realidad. Acuérdate que para ejercer el sacerdocio se necesitaba que fuese de la tribu de Leví. Pero ahora, para ejercer el sacerdocio actual que Dios nos ha destinado, que nos ha determinado, ahora pertenecemos al linaje de Dios, que es superior al linaje de Leví. Además de ello, los sacerdotes eran solo sacerdotes, y ahora nosotros somos sacerdotes y reyes. Imagínese usted ser un rey. Ahora, pero no vayas a salir ahí con espada a tratar de que te monten en la presidencia de Colombia, porque de pronto en el camino puede ocurrir algo. Aquí no se refiere al mundo este. Somos reyes y sacerdotes del reino de Dios. Somos, dice Dios, no dice que seremos. Somos. En el milenio la iglesia ejercerá funciones al lado de Cristo, pero realmente somos eso porque Dios lo dice. Somos reyes y sacerdotes. Tú no necesitas que alguien te dé un estatus, porque ningún estatus humano se compara a ese estatus que Dios te ha otorgado. Eres rey y sacerdote, pero además de eso somos una nación apartada del mundo, somos una nación sacada del mundo. La iglesia inclusive ya tiene una ciudad especial preparada por Dios en los cielos, en la tierra nueva. Cuando todo este sistema y todo este mundo y los cielos se acaben, entonces la iglesia va a ser alojada en esa ciudad que está preparada para ella. Y somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo Jesús, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así crecemos, y crecemos en eso, en lo que somos. Número 4, somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Esta mañana cantamos aquí con gozo, Y en Hebreos capítulo 13 dice que uno de los sacrificios que nosotros le hacemos a Dios a hoy, ¿cuál es? El sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Otro sacrificio espiritual que hacemos para Dios, ¿cuál es?
presentar nuestras vidas a Él para adorarlo, presentar nuestras ofrendas a Él. Otro sacrificio, vivir para agradarle a Él en todo. Así es como vivimos nosotros hoy. Número 5, somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Es interesante esto que está diciendo Dios aquí. Jesucristo es la causa de ofrecer sacrificios a Dios. Jesucristo es el que hace que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Jesucristo es la razón por la cual nosotros estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Porque Él nos amó, porque Él nos lavó con su sangre, porque Él se sacrificó y porque Él hizo que nosotros seamos sacerdotes para adorarle. Por medio de Jesucristo. Número 6 y último, somos edificados creyendo en Jesucristo. Acompáñenme leyendo el versículo que está ahí al frente, el versículo 6, dice así: por lo cual entonces, el que cree en Jesucristo inmediatamente es insertado al edificio espiritual llamado la iglesia. Todos aquellos que creen. Si en esta mañana hay alguna persona que cree en este momentico, ¿qué es creer? Hombre, Jesucristo está hablando, está exponiendo su palabra y Él es convencido con su palabra y decide entonces creer lo que Jesucristo está diciendo en ella. Eso es creer. Y el que cree entonces dice que no será avergonzado, no será condenado, no tendrá perdición, porque Cristo le ubica en una posición especial. Conclusión. El acercamiento a Cristo es esencial para la edificación tuya y de la iglesia. La edificación de la iglesia como edificio enfatiza que la iglesia es una unidad espiritual. Es una iglesia compuesta por piedras vivas. Número 3, las piedras vivas reciben la vida de Cristo y reciben también el crecimiento de Cristo. La edificación de la iglesia como casa espiritual es hecha por el mismo Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos que están aquí esta mañana, Jesús es el todo. Es la piedra viva que da vida a aquellos que le acercan, aquellos que le valoran, aquellos que le reciben. Y Jesús también es el que hace crecer a su iglesia como un edificio vivo, activo, para adorar a Dios. En esta mañana agradecemos tu misericordia, agradecemos también el clima que nos has regalado para reunirnos como iglesia, agradecemos el poder tener el fluido eléctrico en este lugar por la provisión tuya, agradecemos a cada uno que has traído para este tiempo de adoración. Gracias, Señor, y oramos que sigas fortaleciendo y consolando a todos nuestros hermanos. De manera especial queremos seguir orando por mi hermano Omni para que pueda expulsar estos cálculos y tener una mejoría, Señor, en su cuerpo. Tú eres el que tienes el poder, tú eres el que sanas toda nuestra dolencia. Igual también por otros hermanos, Señor, por la recuperación de Alejandro, por Liana y por otros hermanos, Señor, que también están pasando por dificultad de salud. Mi hermana Nubis, Glenis, en fin, Señor, tú conoces a todos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.